Hola, bienvenidas y bienvenidos todos. El día de hoy, 4 de mayo, es un gusto darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Vamos a tener un programazo el día de hoy. Fíjense que hoy estará con nosotros Ana Laura Hernández, ella es mi hermana, y quisiera hablar un poquito de ti. Gracias. Ha realizado diplomados en orientación familiar, educación de la sexualidad, realidad familiar contemporánea, tanatología, logoterapia, terapia racional emotiva. Cuenta con certificación en atención a la adicción de la pornografía y en psicobioterapia. Tiene 15 años de experiencia en psicoterapia y más de 30 impartiendo conferencias en temas de familia. Formación de los hijos, integración matrimonial, sexualidad, ideología de género, manejo de las emociones, duelos, entre otros temas. Ahora que estamos con tantas pérdidas, ¿cómo enfrentar el duelo? Laura. Muchas gracias por la invitación, por la Ay, confianza. es un gusto, me da mucha emoción. Tú sabes cuánto te quiero y para mí es un gustazo que estés compartiendo este proyecto de permear y hacer llegar a los que más podamos información valiosa y información profesional y de calidad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, pues eres correspondido, mi querido Agus. Pues sí, justamente este es un tema que lamentablemente cobra ahorita mucha vigencia porque estamos viviendo un tiempo no solo de pérdidas de personas, sino de pérdida de la seguridad, de nuestra seguridad. Hablamos de pérdida de la salud. Hay gente que ha quedado pues con secuelas del coronavirus. Y también hemos perdido nuestra seguridad, nuestra confianza en las personas, todo esto del distanciamiento, de que yo no sé si tú me vas a contagiar, pues nos ha hecho perder mucho vínculo afectivo. Entonces es un tema muy propicio para hablar hoy y para ayudarnos, ver un poquito qué podemos hacer con todo esto que estamos viviendo. Y de entrada, pues sí quisiera decirles que cuando hablamos de duelo, estamos hablando de dolor. Tiene el mismo origen de dolere. Así es. Significa dolencia, dolorido, doliente, doloroso, condoler, adolecer, dolerse, duelo. Todo viene de lo mismo. No vamos a hablar obviamente del dolor físico, que se expresa en el cuerpo. Vamos a hablar del dolor psicoafectivo, que se manifiesta en tristeza, aflicción, congoja, abatimiento, enojo, miedo. Pero también vamos a hablar un poco del dolor espiritual, que es este que acaba en sufrimiento. Muchas veces algunas personas me dicen, oye, como que yo estoy mal porque murió esta persona y no lo siento tanto. Y no es que esté mal, simplemente hay que entender que la intensidad y la duración del dolor que cada uno sentimos y la manera en la que reaccionamos ante las situaciones dolorosas no depende de la importancia de la situación. O sea, puede ser mi esposo, un hijo, mis padres, mis hermanos, puede ser alguien muy querido y conflictúa mucho el no estar profundamente dolorido, pero no va a depender de la importancia que tiene. Va a depender de muchos factores de los que voy a hablar muy brevemente. En primer lugar, va a depender de nuestra personalidad, ¿no? Y nuestra personalidad se forma por dos aspectos principales que son motivo de otra charla, pero vamos a hablar de que mi personalidad se compone de mi temperamento, que es la parte con la que yo ya nací, que es genética, que es heredada, y por otro lado, el otro componente es mi carácter, que es la parte educada, la parte que se estructura por la educación, por las experiencias de vida, por las cualidades que desarrollo o por los defectos que desarrollo. Puede ser la cualidad de la fortaleza o el defecto de la debilidad. Es decir, todo eso forma parte de mi carácter y de eso va a depender mucho mi respuesta. También va a depender de la fortaleza afectiva que yo tenga y esta va a depender a su vez de las experiencias de vida que hayamos tenido. Conozco personas que son muy fuertes emocionalmente y han tenido una vida tremenda, pero eso los ha sacado fortalecidos. Y conozco gente que ha tenido una vida privilegiada, pero a la hora de enfrentar un problema expresan una debilidad muy grande. Entonces, depende mucho
de esa estructura que se nos va formando a través de nuestras experiencias de vida. También depende de las creencias sobre nosotros y sobre la otra persona. Y cuando hablo de creencias me refiero a la estructura de mis pensamientos. Un ejemplo, si yo pierdo a un familiar cercano y mi creencia es que yo ya no voy a poder vivir sin él, yo me voy a anclar a ese dolor, porque yo ya me convencí de que De sin que no esta voy a vivir persona sin. no puedo vivir sin ella. Ujú. También va a depender del significado y del sentido que le damos al dolor. Para los creyentes, para quien practica una fe, pues muchas veces el duelo, la partida de un ser querido o incluso el sufrimiento, la pérdida de la salud, puede significar como un acercarme a Dios, como un trascender. Entonces, también va a depender del sentido que para cada persona tiene el dolor. También de la red de apoyo con la que contamos, la familia, las amistades, el apoyo espiritual con el que se cuenta. Y bueno, todo eso va a influir para que una persona sufra más o menos, no por el evento en sí, sino por el sentido que yo le doy a esa pérdida. Es decir, Cuando que influye más el sentido, la importancia que yo le dé a tal o cual cosa para que me duela de tal o cual manera. Así es. Por ejemplo, hay personas que conocí a una persona cercana que falleció un hijo de un accidente brutal, ¿no? Y encontrármela en el sepelio rezando el rosario y cantándolo y dirigiéndolo ella, fue como decir, ¿cómo puedes tener tanta fortaleza? Y todo el mundo llorando y en un pesar tremendo. Y no era porque no le importara, sino porque para ella su dolor tenía otro sentido. Entonces, la importancia no va a depender del grado o la importancia que esa persona tenía para mí, sino de todo esto que les he explicado brevemente. ¿Sí? Okay. Ahora, cuando alguien se enfrenta al dolor o al sufrimiento, generalmente ante las situaciones dolorosas hay dos alternativas. O vivo el dolor y lo trasciendo, lo cruzo, lo paso, y de esto ahorita me voy a meter un poquito más, o nos podemos generar un gran sufrimiento que va a ir mezclado por emociones negativas, que con frecuencia está causado por o aumentado este dolor por nosotros mismos por nuestra actitud ante el dolor, por este mismo significado que yo le doy al dolor. Este cruzar, muchos hacen la analogía de un túnel. ¿A esto te refieres? A eso me refiero. Okay. No es evadir y brincarte el túnel, saltártelo, escaparte, es cruzarlo. Y a lo mejor dentro del túnel no ves la luz, hay oscuridad, hay miedo, hay dolor, hay incertidumbre. Y en un momento vas a ver la luz, pero tienes que cruzarlo, porque ahorita vamos a ver lo que puede pasar si yo no lo cruzo. ¿Sí? Entonces, bueno, en cuanto al dolor psicoafectivo, aquí es el tema completo de las emociones, de cómo yo expreso, vivo y cómo está hecha mi estructura emocional. Aquí permítanme decirle que esta estructura emocional se va a formar desde que estoy en gestación. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros tenemos emociones, liberamos hormonas, diferentes emociones, diferentes hormonas. Y estas hormonas cruzan la barrera placentaria. Por lo tanto, cuando la mamá está viviendo, por ejemplo, una situación de estrés permanente en el embarazo, pues el bebé está recibiendo cortisol y noradrenalina. El bebé no entiende qué emoción es ni entiende qué está pasando. Simplemente en su cuerpo se está inyectando esta hormona y su corazón se agita y empieza a moverse y a patalear por lo que está sintiendo mamá. Y dependiendo de cómo vivió nuestra madre todo este embarazo, pues va a ser nuestra estructura emocional. Hay bebés que ya nacen estresados, hay bebés que nacen deprimidos, pero bueno, pues también este es otro tema. Lo que me quiero que quede claro es que la estructura, en la forma en la que yo manejo mis emociones o en la que yo me inclino a ciertas emociones, tiene que ver desde la estructura que yo adquirí en el vientre materno. Por otro lado, también las emociones, es importante saber que dependen de dos factores. De un evento externo, viene un perro, me ladra, me asusto. Pero también las emociones dependen de un evento interno. Y nuestros eventos internos son
nuestro pensamiento, nuestros sueños, nuestra imaginación, nuestros recuerdos. Por lo tanto, yo puedo sentir lo mismo o aumentado por un evento que pasó hace 2 años, porque va a depender de la intensidad y de la claridad con la que yo lo recuerdo. ¿Y esto por qué? Porque mi inconsciente no distingue entre la realidad y lo que yo le estoy presentando como imaginación o fantasía. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy cotidiano. Si mi hijo sale, me pide permiso y me dice que va a llegar a las 2 de la mañana, y imagínense que yo me quedo dormida y de pronto me despierto a las 4 y me doy cuenta que no ha llegado. Entonces, lo primero que yo voy a sentir es un sobresalto, es como, no ha llegado, un sobresalto. Pero de ahí mi mente empieza a desarrollar una serie de pensamientos. Si yo pienso, algo le pasó, para mi inconsciente es algo le pasó. Y entonces va a liberar enormes cantidades de hormonas que van a hacer que se me acelere el corazón, que la sangre se bombee a las extremidades, que mi respiración se haga corta, que el hígado libere glucosa, que se vaya hasta los músculos y yo ya estoy lista para la respuesta y la reacción ante el pensamiento que algo le pasó a mi hijo. En la realidad, mi hijo está feliz bailando en la fiesta, pero en mi mente algo le pasó. O puedo pensar que es un desconsiderado, que ni siquiera me manda un mensaje, que le cuesta, como si él o sus amigos no tuvieran oportunidad, y entonces ya me enojé. Es el mismo evento. Lo que va a cambiar es la interpretación de ese evento. Y esto mismo ocurre en el duelo. ¿Cómo interpreto yo esa pérdida? ¿Como el fin de mi vida? ¿O cómo la estoy interpretando? Entonces, ojo, esto es muy importante a la hora de sentir estas emociones. Y otra característica de las emociones es que las sentimos en las vísceras. Nuestras emociones se sienten en el cuerpo. ¿Sí? Sudo, tiemblo, me pongo roja. O sea, hay una serie de cambios metabólicos en las emociones, no en los sentimientos. En los sentimientos no hay respuesta orgánica, en las emociones sí. Y otra clave de las emociones, brevemente, es que las emociones no duran más de 4 minutos en el cuerpo. Por lo tanto, yo sufro, siento y baja. Vuelvo a pensar, vuelvo a sentir. Vuelvo a recordar, vuelvo a sentir. Pero no es que yo esté permanentemente en ese estado emocional. Nuestro corazón no lo aguantaría, porque cada emoción liberamos fuertes cantidades de hormonas. Entonces, sí, ¿qué tipo de pensamientos me pueden estancar en un duelo? Ahorita vamos a explicar lo que es el duelo, pero quiero más o menos explicar qué tipo de pensamientos me pueden estancar ahí. Por ejemplo, cuando hacemos generalizaciones. Siempre sentiré su ausencia. Nunca podré vivir sin él. Todo mi mundo era él. Nadie sabe lo que sufro. Mi vida nunca será la misma. ¿Vieron la generalización? Siempre, Sí, nunca, todo, nadie. sí. Realmente no es así. Nací sin él. Ujú. Crecí sin él. Hicimos una vida y hoy ya no está. Pero siempre, no siempre viví con él. ¿Okay? ¿Qué otro rasgo o error de pensamiento me puede estancar en un duelo? Pues todas las suposiciones, prejuicios, creencias, por supuesto los pensamientos catastróficos, ¿no? Sufriré toda mi vida, jamás podré superar este inmenso dolor. Es como potenciar lo negativo, darle fuerza y magnificar lo malo. También el razonamiento emocional, cuando a un pensamiento le ponemos la palabra siento. Siento que con él se fue mi vida. Siento que ya se quería morir. ¿Sí? Ese no lo estás sintiendo, lo estás pensando. ¿Sí? Y finalmente el extremismo, ¿no? La vida se acabó para mí. Me voy a morir. Me muero. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de pensamientos va a generar una serie de emociones a mí que pueden hacer un duelo muy largo, muy prolongado y a veces crónico. Ahora sí, vamos a hablar del duelo. ¿Qué es el duelo? Cuando hablamos de duelo, hablamos del dolor que una persona vive generalmente ante una pérdida significativa. Y cuando hablamos de una pérdida, puede ser la pérdida del hogar, la pérdida de la pareja por una separación o divorcio, la pérdida de propiedades,
me asaltan, se llevan mi computador y se llevan mi material de trabajo, ¿sí? Es una pérdida y voy a pasar un duelo. La pérdida de una carrera profesional, ¿sí? A alguien le quitan la licencia por un error que cometió o por una acusación. Por supuesto, la disolución matrimonial, pérdidas de amistades, de relaciones íntimas, la pérdida de la salud, o sea, te acaban de diagnosticar una enfermedad, hay un duelo. Por supuesto, una discapacidad y la muerte. El duelo implica cruzar por un proceso, y escuchen bien, el proceso del duelo implica el esfuerzo de volver a adaptarse a un mundo en el que se ha perdido una persona, un lugar, un proyecto, la salud. Es un proceso de readaptación y de resignificación de mi vida ante esta pérdida. ¿Tiene que ver aquí la resiliencia? Resiliencia, sí, porque la resiliencia, esta palabra tomada de la física es, imagínense un globo al que yo lo aprieto y le cambio de forma, y la resiliencia es la capacidad que tiene el globo de que al yo soltarlo recupere su forma, o una pelota. Entonces, la resiliencia en las personas es esta capacidad que tenemos de adaptarnos a nuestra vida, volverle a dar significado, y si no es igual a la que la tenía, puede ser hasta mejor a veces, ¿sí? Entonces, algo muy importante, el proceso no es algo que me pase. Yo a veces escucho que dicen, es que está pasando por un duelo. No es algo que me vaya a pasar, es algo en que la persona es un agente activo. La persona es la que lucha por adaptarse a una vida transformada por la pérdida. No es que el duelo me llegó, no, yo soy un agente activo en este proceso. Por lo tanto, de mí va a depender el que este duelo pueda pasarlo rápidamente o pueda quedarme ahí de una forma crónica. El duelo es el proceso de reconstrucción del significado. Y aquí les voy a mencionar algunos autores que han hablado y que han escrito sobre este proceso. La primera que empezó a escribir sobre esto fue Elizabeth Kubler-Ross, una psiquiatra que en 1969 empezó a escribir sobre este tema, y ella hablaba del proceso de duelo, pero en personas moribundas, en personas que ya tenían una enfermedad terminal. El duelo, ella lo enfocó ahí, justo en su libro de La muerte y los moribundos. Entonces ella ya hablaba de que las personas, cuando les dan la noticia de que tienen una enfermedad terminal, en primer lugar viven un shock. Es así como, no, o sea, ¿cómo? Y luego negación. No, yo creo que se equivocaron en los estudios. Me los voy a repetir porque está mal el diagnóstico y voy a ir con otro médico. Y es como negar, que es una capacidad de nuestra mente para a veces resguardarnos ante algo que es muy difícil de aceptar. Y entonces negamos esta realidad. Y por lo regular la negación lleva al aislamiento, ¿sí? La persona se retrae. Después viene enojo, ira, molestia. Ese retraimiento bueno, es parte del duelo, ¿verdad? Sí, generalmente las personas se aíslan, y esto es bien importante mencionarlo porque ahorita lo vamos a ver como uno de los obstáculos de salir adelante con el duelo, el que una persona se aísle. O sea, puede ser ventaja, obstáculo si se atraviesa adecuadamente. Exactamente. Entonces, bueno, es la negación, el shock, la negación, después estados de enojo, molestia, hasta llegar a la ira. Las personas se ponen como muy agresivas, muy violentas, y no solo con el doctor, que le pueden hasta agredir, sino consigo mismo y con quienes les rodean. Y luego entran como en una fase de pacto, regateo, negociación. Generalmente esto es con Dios. Si me das la salud, ya voy a cambiar, ya voy a ser diferente, ya voy a tratar mejor a mi esposa y a mis hijos. O sea, viene como una negociación. Después pueden entrar en una fase de depresión o tristeza. Y la última fase, según Elizabeth Kubler-Ross, es la aceptación. Ya se ha trasladado estas fases que hablaba en enfermedades terminales a los duelos. Sin embargo, aparecen otros autores y ellos hablan de otro tipo, ya no hablan de fases. Por ejemplo, está Worden, que él habla de tareas.
Entonces dice, la persona que está en un proceso de duelo tiene que cumplir ciertas tareas para salir adelante. Primero tiene que aceptar la realidad. Y ojo, porque esto ahorita es muy difícil, porque muchas personas no han visto a sus deudos, porque muchas personas no han visto a su familiar fallecido. Les entregan una cajita con cenizas y entonces es más difícil aceptar la realidad. Todo el proceso que hacemos en un funeral, en donde se le abre hasta el ataúd a la persona, es para verlo y que los deudos, los familiares vayan aceptando esta realidad. Y Asumiendo. sí, y el que la gente los abrace y le diga lo siento, es como que les caiga y les caiga el 20 que es real lo que están viviendo. Después dice, Por lo mismo del inconsciente, que puede ser subjetivo, puede ser que piense que es creado y que no, todavía no lo creo, incluso hay personas que lo dicen, ¿no? es que no lo puedo creer. Así es, Exactamente. esa frase Ese es es, muy común. sí. Entonces, bueno, lo primero dice Worden, tienes que aceptar la realidad. Fíjense, Elizabeth Kubler-Ross dice que es lo último, la aceptación. Ella hablaba de enfermedades terminales, aunque nosotros lo usamos en el duelo, pero Gordon dice, no, es que lo primero que tienes que hacer es aceptar esa realidad. Mientras tú no aceptes tu realidad, no puedes entrar en la tarea del duelo. Entonces, la primera, aceptar la realidad de la pérdida. La segunda, experimentar el dolor de la pérdida. Hace poco me decía una persona, es que necesito que me ayudes a ser fuerte, me siento muy débil, me siento vulnerable, tengo que darle fortaleza a mis hijos. ¿Y por qué no puedes ser débil en esta circunstancia? O sea, ¿por qué tienes que ser fuerte cuando estás viviendo una verdadera tragedia en tu vida? ¿Sí? Por la forma en la que tuvo esta pérdida. Es decir, no se da permiso de llorar, de sentir el dolor, porque quiere estar fuerte para los demás. ¿Sí? Entonces, primer tarea, aceptar la realidad. Segunda, experimentar el dolor. Hay que sentir ese dolor. Eso dice Worden. Tercero, adaptarse nuevamente al entorno en donde falta la persona ausente. Y después, la cuarta es resituar al fallecido dentro de la propia vida, encontrando formas de honrar su recuerdo. Esto me recuerda mucho a mi papá, ¿no? Nuestra mamá falleció hace 3 años de un infarto masivo y mi papá desde el primer día quiso una fotografía de ella frente a él. Entonces, donde él está, tiene enfrente a mi mamá. Si estamos comiendo, está enfrente de mi mamá. Si se va a la sala, está enfrente de mi mamá. Y es como tenerla presente, pero él es la forma en que encontró la forma de resituar a mi mamá en su vida. Y algo Incluso interesante, a veces sí, nos dice, trae a mamá. ¡Ay! sí. ¿Dónde está? Nos pega Sí, unos sustos horribles. exacto. Es tráeme a mamá, o sea, tráeme a tu mamá, es Ujú. quiero su Sí, presencia. Y entonces es la forma de ya resituar al fallecido en la propia vida. Estas son las tareas de Worden, perdón. Y luego hay otro autor, Robert Neymeyer. Robert Neymeyer dice, el duelo es un desafío. Primero, él, igual que Worden, dice, hay que reconocer la realidad de la pérdida. Y ojo, cuando tenemos una pérdida, no solo la tenemos como individuos, sino como miembros de un sistema familiar en la que todo el sistema se ve afectado. ¿Sí? Entonces, así es. todo se reajusta. Y él también dice, primero, reconocer esa realidad. Segundo, él también dice, ábrete al dolor, abrirse al dolor. Identifica esos matices de emociones que tú sientes, ¿sí? Pero no te quedes ahí, no te estanques. Ese es el cruzar el túnel. Ok. Cruza ese momento de dolor, que a veces puede ser minutos, como les digo que son las emociones, a veces son unos minutos. Cruza por ese dolor, llora ese dolor y sal. Y él dice, altérnalo con tus actividades cotidianas. Es decir, bueno, pues si estás haciendo la comida y te vino el llanto y te vino el recuerdo, llóralo, siéntelo, no lo evadas, pero dale su tiempo y vuelves a lo que estabas haciendo. Alternas tu dolor con tu vida cotidiana. ¿Sí? Así es. No te encierres en el dolor porque hay personas que dejan la vida
y ya no cocinan, no se levantan de la cama porque están en su dolor. No, eso corre el peligro de que se estanquen, que se queden atorados en ese túnel. O sea, hay que cruzarlo, hay que sentir el dolor, abrirse, darse el permiso de abrirse, que es lo que yo le decía a esta persona. Ábrete al dolor, ábrete, date el permiso de ser débil en este momento, de por una vez en tu vida no ser la fuerte. Y no pasa nada si tus hijos y tus familiares te ven llorando. Es que van a sufrir más. No, el sufrimiento es individual, es muy personal. Luego, Robert Neymeyer dice, el tercero, hay que revisar el mundo de significados, porque una pérdida no solo nos roba nuestras posesiones o capacidades o seres queridos, también las creencias o suposiciones que sustentaban nuestra filosofía de vida. Es decir, si yo pienso, por ejemplo, una creencia es los papás deben morirse antes que los hijos, pero mi hijo se fue, entonces cambia toda la filosofía de la vida y hay mucha resistencia porque tengo que cambiar muchas estructuras mentales. Y hay gente que así me lo dice, es que los papás, los hijos deben enterrar a los padres, no al revés. Esa es una De hecho, no hay creencia. nombre para ello. O sea, hay nombre cuando muere la pareja, viudo, viuda, hay nombre cuando pierdes a papá o a mamá, huérfano, pero ¿cuál es el nombre para cuando pierdes un hijo? No hay nombre. O sea, No hay nombre. ni siquiera está nombrado. Exactamente. Y es muy, muy difícil aceptar. Realmente creo que sí son de los dolores más fuertes, al menos es de lo que me ha tocado ver. Entonces, bueno, pues tendremos que cambiar nuestro mundo de significados, cambiar, ver qué sustentaba esta filosofía de vida para poder ir haciendo cambios. Luego, él también habla de reconstruir la relación con quien se ha perdido. Ahora, ¿cómo me voy a relacionar con él? Mi papá dice, yo platico todas las noches con tu madre. O sea, él no rompió el vínculo espiritual que tenía con ella, ¿sí? La relación cambia, pero Y ellos de noche rezaban el rosario rosario juntos. y hacían una oración tenían su listita, iban nombrándolos. A Entonces todos. sustituye de alguna forma eso. Exacto. Ahora platica con ella, ¿no? Y yo creo que le encomienda ahora todos sus pendientes a ellas, ¿no? Pero Claro. entonces, ¿qué es lo que hace que mantengamos esa conexión simbólica? Pues los objetos, las fotografías. Aquí en Sinaloa, pues la gente que muere, por ejemplo, en un accidente, pues en el camellón ponen una cruz o ponen en un altarcito o en los parques o en las avenidas. Bueno, pues es la forma en la que la persona está reconstruyendo esa conexión con su ser querido y para ellos eso es muy significativo. Y aquí me quiero detener un poquito porque antes en tanatología nos decían, bueno, pues si la persona murió, es importante que si tienen las cenizas, luego los lleven a una cripta y es importante que saquen la ropa porque si no se va a considerar un duelo patológico. Y en el último congreso de tanatología que yo fui, nos dijeron todo esto nos ha cambiado totalmente porque vemos gente que todavía tiene, después de 10 años, pues la urna con las cenizas de su familiar y su vida es completamente normal. Pero para esa persona, el tenerla ahí es la forma en la que le dio significado a su vida. Entonces ahora, Incluso hay quienes los saludan, ¿no? Llegan y hola pariente, hola mamá, hola sí, tío. y te dicen, velo a saludar y tú, Sí, como que, ¿cómo? ¿Sí? exacto. Pero es la forma en la que las personas logran superar algo y Así es. es de respetarse. No hay necesidad de sacar la ropa inmediatamente. Sí ayuda y sí es parte del proceso y esto yo se los digo por experiencia porque cuando mi mamá falleció, ella falleció un miércoles y el sábado yo le pregunto a mi papá, oye, ¿te gustaría que sacara la ropa de mi mamá antes de que me vaya a Culiacán? Y me dijo, el lunes empieza. Y yo, o sea, ya a mí también me caí el 20 y me dijo, sí, el lunes saca todo. Lo único que te pido es que yo no vea. Entonces Hijo. él se iba a otro lado y yo saqué todo. Pero a mí que no me tocó más que me avisaran que ya falleció, fue la mejor forma que tuve para despedirme de ella. Aparte se me concedió de que suelo tener anosmia y esos días pude percibir todos los olores. Entonces yo olía a mi mamá y pude despedirme y pude
aceptar más fácilmente. Entonces, el sacar la ropa, el sacar las cosas, por supuesto que no todo, hubo cosas que dejamos ahí, sus alajeros, las cosas que para ella eran significativas, las fotografías que ella tenía, todo lo dejamos como todo. está, pero Ujú. su ropa, sus zapatos, sus bolsas, sus bisutería, pues eso lo sacamos, incluso pues nos lo repartimos entre las mujeres de la familia. Entonces fue una manera de honrarla, de despedirnos, pero no todo el mundo lo vive igual. Hay personas que me dicen, pues yo tengo 5 años y no he podido entrar a su recámara o no he podido sacar la ropa. ¿Y cómo estás? Estoy bien. Mientras estés bien no pasa nada. Llegará el momento porque es parte del proceso, pero ya no hay reglas, porque antes nos decían a los 2 años ya tienen que haber sacado cenizas y ropa y todo, si no es un duelo patológico. No, la realidad es que, pues esto que nos dijeron en el último congreso es que la verdad no puedes meterte al interior de cada persona para saber cómo lo está procesando. Lo importante ahorita vamos a ver algunos aspectos que nos pueden dar una luz o una señal de que la persona sí está atorada. Entonces, bueno, pues el último punto que señala Neymeyer es reinventarnos a nosotros mismos, porque nosotros somos seres sociales que construimos nuestra identidad alrededor de personas y sobre todo las personas importantes en nuestra vida. Entonces, una pérdida puede desestabilizar nuestro sentido de uno mismo. Entonces necesitamos en esta revisión de la filosofía, pues también revisar qué orienta hoy mi vida, quién soy yo, y abrirnos a nuevas posibilidades, habilidades, intereses, nuevas relaciones. Tengo una paciente que perdió a su esposo de una manera inesperada y su vida giraba alrededor de él. Y entonces no ve futuro. O sea, está en este túnel en la peor oscuridad, en donde no ve qué pueda hacer de su vida porque él era su único objetivo. Y aquí me permito darles un mensaje que nos decía Víctor Frankl, que él lo expresa muy claramente. Víctor Frankl es el autor del Hombre en Busca de Sentido y el creador de la logoterapia. Y él decía que nosotros necesitamos muchos motivos para vivir, muchos motivos que le den sentido a mi vida. Porque si yo tengo muchos, pierdo uno y tengo otros, y pierdo uno y tengo otros, y siempre ir buscando. Cuando yo tengo un único sentido en mi vida y lo pierdo, se pierde mi vida. Por eso tenemos que Es reinventarnos. como los que se jubilan de alguna forma también. Su Es un único duelo. sentido es su trabajo y cuando se jubilan no hay nada nuevo en el camino. Entonces sí puede ser, como Entran en dices. depresión y se mueren muchas veces muy rápido. O la mamá que se dedicó a los hijos y cuando se casa el último hijo pierde todo su sentido de vida. Y entonces o se está metiendo en las casas ajenas, en las vidas de sus hijos, o se pierde a sí misma porque ella creció como mamá de o esposa de, pero no con su propia identidad. Y de alguna manera a todos nos pasa porque somos seres sociales, nuestra identidad se va generando alrededor de personas, pero tenemos que generarnos a nosotros mismos nuevos sentidos de vida. Y Víctor Frankl lo que expresaba era que justo cuando en un campo de concentración como en el que él estuvo, pues había personas que se enteraban que habían matado ya a sus familiares y se abalanzaban a la cerca eléctrica, ya no querían vivir. Y había otros que su única esperanza al salir del campo de concentración era encontrarse con su familia y cuando se encontraban que ya no estaban, se mataban. Entonces, de ahí él, es donde él dice, no podemos vivir por un único sentido, tenemos que despertarnos mucho. Y esto a las mujeres que en etapa menopáusica, con el nido vacío, pueden caer en depresiones si no han venido trabajando en hobbies, en actividades, otro tipo de actividades. Por ejemplo, ahorita con la pandemia, pues olvídate de amistades, olvídate de familiares. Entonces, de verdad que son pérdidas. En la pandemia se vivieron grandes pérdidas, se están viviendo y esto continúa, de salud, de seres queridos, de contacto social, de confianza y seguridad en mi propio sistema inmunológico. Y todo esto que genera, pues, debilidad del sistema inmunológico. Entonces, mucho ojo con esto, porque hemos perdido muchas cosas este año. Nuestra propia libertad. Perdón. Y son pérdidas que hay que trabajar y que hay que buscar otras Así es. alternativas.
¿Qué ayuda a elaborar un duelo? Hay dos preguntas, ¿prefieres que sean al final? Sí, para ver si se contestan aquí. Si no Sí, se de contestan con acuerdo. esto que voy a cerrar, me las haces al final. Ok. ¿Qué ayuda a elaborar un duelo? Bueno, el darse permiso a estar en duelo, como nos dicen autores, el tener fe, tener esperanza, el compartir nuestros sentimientos con los demás. Acuérdense ustedes lo que siempre aconsejan cuando han habido cosas dramáticas como el terremoto del 85, como otros eventos. Hablen de eso, platíquelo, no importa que ya lo hayas hablado 20 veces. Tú cuéntalo, habla, expresa lo que estás sintiendo. El expresar las emociones es una forma de liberarlas. Y ojo, hay una recomendación que es muy curiosa porque nos recomiendan hacer algo placentero, algo que te agrade. Y entonces la persona se siente culpable si hace algo que le agrade, porque es como si le estuviera faltando al deudo. Y ojo, hay personas que lo hacen, pero no adecuadamente. Ahorita lo voy a explicar. Hacer una actividad placentera es, si a ti te gusta reunirte con tus amigas, no dejes de ir. A lo mejor no el primer mes, a lo mejor quizá X, pero no dejes de ir. ¿Por qué? Porque, a ver, hablamos de que con las emociones liberamos hormonas y en un proceso de duelo estamos liberando hormonas que no son agradables y entonces nuestro cuerpo de pronto necesita algo agradable. No, ¿cuál sería el error? Esto es algo que a mí me pasó. A los 3 días que falleció mi mamá, me tomé un exquisito chocolate caliente y entonces mi cerebro libera dopamina en el área inconsciente, pero llega al, al, al área prefrontal, que es donde está la voluntad, y hay un área que se llama núcleo accumbens. Ahí es donde llega la sensación del placer, del agrado. Entonces, al tomar yo el chocolate caliente, dije, ay, qué delicia, quiero más y pedí otro, ¿no? ¿Cuál es el peligro de esta zona del núcleo accumbens? Que ahí es donde se generan los hábitos, las adicciones y la motivación. Entonces, ese quiero otro chocolate, después me llevó a quiero cosas con azúcar y quiero pan dulce y me aventé 10 kilos. ¿Sí? Ah, hijo, yo Un mal también, manejo. Un mal yo también. manejo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesitaba algo agradable. Y la Bueno, tú forma, ya te diste cuenta que tomaste. Yo sigo sí, sin darme cuenta. Bueno, mucho pan dulce, mucho pan mucho pan dulce, dulce. porque, y yo lo decía, o sea, sabiendo esto, yo decía, este es mi consuelo. Y llegó un momento en que me sobrepasó, ¿sí? Porque era la forma en la que yo me contenía y no era eso lo que necesitaba, pero fue la forma en la que yo encontré. Entonces tampoco culpa porque fue la forma en la que yo supe o pude salir adelante. Ahora estoy ya para atrás, ¿no? Trabajando en perder esto que me sobra. Pero la realidad es que no puedes juzgar el proceso de cada quien, pero sí es necesario que nuestro cuerpo de pronto sienta el agrado. Entonces, aquí va el consejo, no coman cosas dulces porque el azúcar va a liberar dopamina y vas a sentir placer y vas a querer seguirlo haciendo. Mejor Busca ejercicio. ejercicio que libera serotonina, liberas endorfinas, busca contacto con amistades que también liberas oxitocina. O sea, hay que buscar esto de una manera positiva, ¿sí? Que esta liberación de algo placentero sea más positiva que, por ejemplo, en mi caso, lo que yo hice. Luego hay que encontrar el tiempo y el espacio para llorar, ¿sí? Si yo, hay gente que dice, no, no, yo ya voy a volver al trabajo y a mi vida normal porque pues ya lo necesito y hay que darle vuelta a la página. Pero resulta que todavía necesitaba permanecer un poquito ahí y entonces ese espacio que no lloró después va a venir, va a regresar, que es ahorita lo que vamos a hablar. Para quien no tiene desarrollada la espiritualidad, hay que crecer en espiritualidad, favorece elaborar el duelo, la oración, por supuesto, y ojo, evitar tomar decisiones importantes. Si perdiste un hijo, no te apresures a tener otro hijo o a adoptar un hijo. Si perdiste una pareja, no te apresures a buscar otra pareja. Si no quieras sustituir la pérdida con otra cosa, porque no es el momento. Tampoco tomes decisiones como
pues se murió mi pareja y estoy sola en esta ciudad, me regreso, porque entonces ya son 2 pérdidas, ¿sí? Hay que vivir una por una. Entonces, ojo, no tomar decisiones importantes. Muy Dicen que puede importante. ser hasta una pérdida el cambio de casa, incluso yo Por llegué a sí Puebla y me mismo, cambié 5 o 6 veces de casa. el cambio de casa y el cambio de ciudad es un duelo y En, es una en pérdida. 3 años, en 3 años. Sí. Pues mucho, mucho. Cuiden su salud. Hay que cuidar la salud. Hay que escuchar el cuerpo. Hay que comer. Hay que dormir. Oye, no puedo dormir. Busca ayuda. Oye, no, tengo un mes sin comer. Busca ayuda. Escucha tu cuerpo. Siente tu cuerpo. No tengo ganas, come poquito. Lo necesario, lo suficiente, pero no descuides tu cuerpo. Si no pierdas la salud y busca ayuda. Por supuesto que las técnicas de relajación, eh, hacer ejercicio, todo esto va a ayudar a pasar por este proceso. Tan ¿Qué va a solo respirar, tan solo respirar muchas y veces, respirar con técnica, porque claro, nos han enseñado a respirar de aquí a aquí, o sea, inflar los sí, pulmones y soltar. Y la sin que vaya al respiración, abdomen. exacto, hay que hacer respiración diafragmática, bajar el diafragma, inflar el estómago como respiran los bebés, porque esa es la técnica para que las hormonas que se liberaron por tus emociones regresen a su lugar de origen, las glándulas suprarrenales, y tú recuperes la serenidad. ¿Ok? Y bueno, ahora, ¿qué va a dificultar u obstaculizar el proceso de duelo? El que evadas los sentimientos, el no expresarlos, el aislarse de las amistades y de los amigos, el recurrir a fármacos tranquilizantes, ansiolíticos, porque todo eso va a adormecer el duelo y lo va a retardar. Entonces, no significa que la estás librando, significa que lo estás posponiendo y tarde que temprano va a resurgir, porque ahí está pendiente. Tenemos Mientras en se nuestro... pos- mientras más Sí, se posponga, puede ser más doloroso o no no, necesariamente. simplemente vas a procesar lo que no procesaste en su momento. Y Ok. tenemos una glándula en el cerebro que se llama amígdala, que está en la zona límbica, que ahí se guarda la memoria emocional. Y entonces de Ujú. repente un evento, yo veo de pronto que en una boda hay personas que están llorando a borbotones, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿qué está reviviendo emocionalmente? O en un funeral, y esto me lo compartió una amiga, me decía, es que yo voy a un funeral y vuelvo a llorar a mi hijo, y voy a otro y vuelvo a llorar a mi hijo. Es decir, estoy reciclando este dolor que ahí sigue, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, pues porque a veces lo posponemos, lo retrasamos, lo adormecemos. Abuso del alcohol, drogas, esto es un obstáculo total. El tomar decisiones importantes, o sea, lo opuesto, casarse, divorciarse, cambiarse de casa. Y por supuesto, pues que ante la muerte de la pareja o el divorcio, involucrarse en relaciones amorosas de manera precipitada. ¿Sí? Nunca comparar tu dolor con otro. Cada quien lo vive de manera diferente. Tenemos la misma mama y cada uno lo vive de manera diferente y lo procesa de manera diferente. No compares tu dolor con el de nadie. Y luego no sentir que le estás fallando a la persona que falleció si sonríes o si realizas algo placentero. O sea, él ya está más allá del bien y del mal. Nunca presionarte por el que dirán con respecto al tiempo que debe durar el duelo o el luto y el no adoptar actitudes negativas ante el dolor. ¿Qué sería algo negativo? Pues el tener conductas desadaptativas, ¿no? El evitar o evadir completamente el dolor o el entregarte por completo y exclusivamente al dolor. Como les digo, hay que cruzar ese puente, pero caminando. No te quedes ahí parado, hay que cruzar. Finalmente cierro con esto. ¿Cuáles son los tipos de duelos difíciles o patológicos? Uno es el duelo crónico, que este es cuando tiene una duración excesiva y nunca llega el cierre. Hace poco me decía una persona, pues es que no, nada más no he cerrado esa relación. Y he tenido 2 o 3 novios después y me regreso al otro. Y no porque quiera volver, sino porque está abierto, está abierto. Estos requieren ayuda. Hay que ir a buscar ayuda.
porque todo tiene que cerrar. ¿Cuánto tiempo? No les puedo decir, no hay recetas, pero cuando tú sientes que no avanzas, que esto es permanente, que esto no te ha permitido regresar a tu vida o generar una vida nueva, ahí hay un duelo abierto, que es crónico. Otro es el duelo ausente, cuando la persona sigue sin aceptar la realidad. Esto se nota cuando la persona habla en presente de su pérdida. Por ejemplo, dice, mi mamá me dijo el otro día, y tu mamá se murió hace 2 años. Ah, bueno, sí, me dijo, pero hablan todavía en presente como si la persona estuviera aquí. Y es una forma de negación, ¿no? Ese es como el duelo ausente, o sea, no lo han vivido. El duelo congelado, este es bien importante ahorita. El duelo congelado nosotros en México lo vivimos desde hace mucho, que es cuando no hay cadáver. Aquí hay muchas agrupaciones de madres de familia buscando a sus hijos desaparecidos y entonces no hay Juárez, cadáver por ejemplo, en en Juárez, en Sinaloa. Culiacán y no hay Tijuana, por ejemplo, o ahora Jalisco, no hay duelo, está congelado porque no hay cadáver. Y entonces inconscientemente está la esperanza de que aparezca y que regrese esta persona. Y a veces hasta suena el teléfono y dicen, a lo mejor es él, ¿sí? Hoy lo estamos viviendo porque lamentablemente muchas personas dejaron a su familiar en el hospital, a veces hasta por una vesícula, un problema de vesícula, y les entregaron cenizas. Y entonces no vieron cadáver, no vieron cuerpo, no lo vieron agonizando, no vieron este proceso de despedida y es como se queda congelado. Y hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Hay personas que me han dicho, no, yo ya me despedí, hice un ritual, puse la foto, le di las gracias, me agradeció, puse una veladora, lo despedí, adiós. Pero hay personas que siguen ahí atoradas y hay que buscar ayuda. El duelo retrasado, que es el que se cortó, se pospuso por el uso de fármacos y entonces va a reiniciar este duelo. Y finalmente el duelo exagerado, que es cuando la persona recurre a conductas desadaptativas. Ya uno lo ve y dice, no, esta persona ya se le está yendo la cabeza, o sea, ya sus conductas ya están fuera de lo normal, por así decirlo. Entonces, ante esto hay que hacer una revisión para, por supuesto, trabajarlo y bueno, también está el duelo enmascarado reprimido, ¿no? Que la persona nunca lo expresó y lo somatizó. Se convirtió en una enfermedad o en un problema de salud. Entonces, estos son como los duelos difíciles, patológicos, y con esto yo cerraría. Y ahora sí, pues abrimos a las preguntas que las personas puedan tener y sus inquietudes. Mira, Silvia Lizárraga nos dice, saludos, Javier, es un audio acústico, Javier Hernández, saludos, Víctor Hernández, saludos a Gus y Laura, eh, Adriana Leti Gómez G, excelente Ana Laura, muchas gracias por compartir, Yuli Sevilla, muchas felicidades, saludos primos, Marisela Lomelí, excelente programa, felicidades a ambos. Diana presente, qué valioso, gracias. Y hay otro comentario que no alcanzo a ver. Aquí Silvia preguntaba. Algo, sí, dice, ¿por qué se dice que cuando lloras por alguien que se fue, realmente estás llorando por ti misma, sea por tu fragilidad ante la vida o por temores de sufrimiento o dolor? Esa es una pregunta que hace. Y la otra dice, ahora se ve mucho no permitir llevarse las cenizas a su lugar de descanso y los dejan en casa hasta con detalles que les gusta en la vida o que les gustaba. Ahí está en presente, por ejemplo. ¿Se avanza en la aceptación o por el contrario no es apropiado? A ver, primero la primera pregunta. Así es. Es muy común que digan que cuando lloras por tu difunto, estás llorando por ti. La realidad es que no puedes meterte a la mente ni al corazón de cada persona para tú interpretar. Eso es una interpretación de quien lo dice. Yo Así creo es. que si lloras, sí puedes estar llorando porque alguien se va. Habrá quien pueda llorar por su propio sufrimiento, pero no hay manera, no hay forma en la que yo pueda entrar en la mente y en el corazón de alguien para juzgar esto o para expresarlo. Yo creo que eso es tan personal
y solamente cada persona sabe por qué llora, ¿no? O lo que decías Eso, hace rato de la persona que reconocía que cada velorio sabía que lloraba por su difunto, ¿no? No sí, tanto, o sea, ya es, pero ya es una toma de conciencia personal y no es un juicio exacto, externo, ¿no? exacto. Ella así lo decía, yo sé que yo lloro por mi hijo, ¿sí? Y en la segunda pregunta, ciertamente a mí me ha tocado ver eso con mayor regularidad, que se quedan con las cenizas en su casa, les hacen un altar, les ponen cuestiones. Y antes, como les comentaba, en tanatología, pues se decía que ayudáramos a la gente a llevarlo a una cripta y despedirse y sacarlo de la casa. En el último congreso de tanatología al que asistí, pues decían que eso no era relevante. Sin embargo, ¿qué me ha tocado a mí ver? Que sí están, por lo menos las personas que me ha tocado, que tienen las cenizas en su casa, sí están retrasando y posponiendo su despedida, porque no han encontrado la forma de relacionarse de una manera espiritual con su persona, con su Podría familiar. ser como un mecanismo de defensa, Sí, y entonces decir, podría ser. así como mi papá hace con la fotografía de tráeme a tu madre y pónmela aquí, y luego nos acusa con mi mamá, ¿no? No crean que nada más así, o sea, luego dices, cielo, ve qué groseros tus hijos, o ve a tus nietos, o sea, mi papá interactúa con Sí, mi mamá cierto. y sabemos que lo hace con plena conciencia, no es porque Sí. esté en una conducta desadaptativa, él está muy consciente y nosotros como hijos, eh, bueno, a veces alguno de mis hermanos hace un chiste pelangocho y todos decimos respeten la mesa, como decía mi mamá. O sea, a mi mamá la traemos y la tenemos tan presente en nuestra vida como con la conciencia de que no está, pero con todas Incluso sus frases. sus frases, la forma en la que, por ejemplo, mi mamá le costaba mucho trabajo el inglés y entonces en lugar de decir Tómate tu lechuguita. o tu laptop, decía tu laptop, o ya los niños llevan mucho en el PlayStation y nosotros ya lo decimos así, ¿no? Y es una manera de Ah, recordarla, de tenerla presente, de vivirla con la plena conciencia de que no está. Entonces, yo lo que sí he visto es que en personas que me ha tocado atender, que siguen con las cenizas en casa, están posponiendo el duelo. Y en los casos que me ha tocado expresárselos e invitarlos a que ya los depositen, cuando lo han hecho me han dicho, ¿sabes qué? Lo estaba deteniendo, no lo dejaba ir o no la dejaba ir y a la hora que acepté, me liberé. Y personas después de 5, 6, 8 años de tenerlo en casa. Entonces, pues la teoría puede decir muchas cosas. Lo que a mí en mi experiencia me ha tocado ver es que el despedirte de las pertenencias, sacar su ropa, eh, sacar las cenizas, sí facilita el duelo. Esa es mi experiencia personal, aunque como les digo, estos de los que les hablé vinieron a este congreso y me tocó oírlos a ellos y ellos decían eso, que no había, que no importaba el tiempo. Yo en mi experiencia personal es lo que les estoy compartiendo de lo que yo veo que sí facilita. Y es esto, que la persona deje de estar como atrapada con esta persona y le dé permiso de irse plenamente, aunque sabemos que ya su alma se fue, pero que la persona pueda empezar a vivir y a reincorporar a la persona en su vida de otra manera más espiritual, por así decirlo. Yo como creyente les puedo decir que para mí la oración y creer y confiar que mi mamá o mis seres queridos están con Dios es un confort que nada me lo quita. Y entonces por eso no solo yo, los tanatólogos lo dicen, todos estos autores, sí hay que recuperar la vida espiritual, hay que meter nuestra fe y nuestras creencias en esta parte para superar el duelo. Algo. hay otra pregunta de una persona que no quiere dar su nombre, pero me pidió que lo preguntara. Dice que, a ver, es que me quedé sin internet y me sacó. Rápido. Me preguntan, ¿cómo vives el duelo de perder un empleo de mucho tiempo? Es decir, una persona
con 23 años de empleo, el día que muere su mamá, lo corre. Ay, no, por Dios. Sí, Bueno, pues son dos duelos. Y un duelo eh, trae otras preocupaciones, ¿no? Como el sustento. Entonces, muchas veces cuando las personas pierden un trabajo de mucho tiempo, no solo viven la pérdida, sino la preocupación de conseguir otro para llevar el sustento a su familia o para mantenerse. Entonces, sí es una doble pérdida y el proceso es igual. El primero, aceptar mi realidad. Esa es la realidad. Enójate, llora, o sea, date el permiso de indignarte, ¿sí? Porque hay cosas que no se hacen y no se valen, ¿no? Y menos en una así es. situación de duelo. Entonces, enójate, haz todo lo necesario para expresar la emoción, no te quedes con ella. Exactamente. En el caso de que tú dependas de tu trabajo, por supuesto que ahí sí no te puedes dar el tiempo de vivir el duelo para después buscar trabajo. Lamentablemente en esos casos tienes que apechugar y entonces al mismo tiempo que vives el coraje, la aceptación, el duelo, pues tienes que estar buscando trabajo y estar haciendo entrevistas y estar... Esto es algo que no puedes detenerlo, pero sí tengan la conciencia de enojarse y de llorar esa pérdida, de sentirla, porque es la forma de cruzarla. Cruzar el puente es vivir ese dolor. Entonces, vívelo, pero al mismo tiempo te tienes que poner las pilas para lo que sigue. Ok. Lamentablemente en este caso así pasa. Comentarios, Leticia Sevilla, muy interesante. Gracias, Angélica Meijueiro. Felicidades, felicidades, Ana y Agus. Un abrazo, excelente tema. Silvia Lizárraga, muchísimas gracias, Ana. Excelente conferencia, saludos. Este, Cris Meijueiro, felicidades, muy interesante, real y mucha ayuda para quienes lo hemos vivido. Muchas gracias por compartir y deseamos tener estos programas muy seguido. Dios los bendiga. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de escucharnos, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, De muchas estar aquí con gracias. nosotros. Sí, así es para mí muy importante sus comentarios y lo agradezco mucho. Gracias por, Laura, tus comentarios. No sé si, yo tengo una duda y no sé si la clarificaste o no. Si fallece alguien y crees, ¿cómo te das cuenta si no has superado ese duelo? Eh, es muy fácil. Superarlo no significa que dejes de llorar por la persona. Esto es importante. Por Ok, ejemplo, el Día de la Madre, por supuesto que se exacerban las emociones para quien ha perdido una mamá. El Día del Padre, pues para quien ha perdido un papá. El aniversario para quien ha perdido la pareja. O sea, eso no significa que estés atorado en el duelo. Es un dolor natural. ¿Cuándo puedes considerar que estás atorado? Cuando tú no puedes rehacer tu vida. Cuando tú sientes que estás atorado en varias cosas de tu vida a partir de este duelo. Eso es como la señal que nos puede dar idea de que no está suficientemente procesado. Pero el que tú llores en ciertas temporadas, que de repente evoques un recuerdo y llores, no significa que estés atorado. Si lo haces ok, todo el tiempo, todo el día, entonces sí. Entonces sí, ahí me dice un foquito rojo, ahí algo está pasando. Y no necesariamente que estés atorado. Acuérdense que nuestra mente, lo que pensamos para el inconsciente es real. Entonces, de acuerdo a los pensamientos que yo me estoy generando, pues también yo estoy provocando a veces esa emoción. Si yo estoy pensando es que mi vida nunca va a ser la misma, pues híjole, tu mente es la que no te está dejando pasar por ahí, ok. No te deja atravesar eso. no te deja Es, cruzar ese duelo. ¿Tiene que ver el resentimiento? Es que justo resentimiento significa, el resentir es volver a sentir lo mismo que ya lo había sentido. Si yo evoco el mismo recuerdo del momento de la pérdida, por supuesto que voy a jalar la emoción, porque Ok, voy a resentir lo que yo viví, lo que yo sentí emocionalmente. Nuestra memoria está conectada a la zona emocional completamente. Entonces, si yo estoy evocando, que hay gente que lo hace y recuerda el momento,
pues estoy metiéndome y metiéndome en la misma emoción. En lo que ya sentí hace 3 años, lo estoy viviendo constantemente. Y entonces ya ahí sí es como, bueno, qué ganas de llorar. Eso es llegar a la victimización, a la autocompasión, Ok. que es diferente. Que ya sería también una exageración o ya no sería sano, pues, el tipo de Es una duelo. conducta desadaptativa porque tú te estás provocando ya intencionalmente estar sintiendo lo mismo. Ok. Tengo algunos otros comentarios. Aurora Jala, gracias Ana Laura. Antonieta Ortega, Gracias. felicidades Laura, muchas gracias. Diego Gracias. Hernández, saludos, muy interesante. Quisiera ver si la producción me puede poner, Dulce María Ibáñez, muchos saludos, excelente tema. Si me puede poner, si hay en Facebook también comentarios, si me los puede compartir. He compartido los que estaban aquí en YouTube. Y bueno, este creo que es el único que estaba por allá. Pues hemos llegado, Javier Hernández, saludos. Ajá, ok. Tenemos porra, gracias Armando familia, gracias Meijuero, amigos. muchos saludos. Agus y Lauris. Gracias. Juma dice, Juanma. tú alcanzas a leer mejor. Doctora, es usted no alcanzo a leer bien, pero lo voy a intentar. Doctora, es usted lo mejor del mundo. Un abrazo con mucho cariño. Gracias por todas sus aportaciones de gran valor a mi vida. Dios la siga bendiciendo a usted y a su familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Rubén Cruz, saludos, muy buen tema y muy buen de acuerdo en este tiempo y siempre. Dulce María, bueno, este ya lo pasamos, muchos saludos, excelente tema. Cristina Sevilla, gracias por invitarnos a conocer estas situaciones que hemos vivido y no analizo. Ok, pues sería todo. Dice Gaby Hernández que muchas gracias por tus comentarios, que me lo mandó directo. Dile a Lau que mil gracias, así me pone. Qué lindo. Pues muchísimas gracias, de verdad estamos muy, muy agradecidos por habernos regalado su espacio, su tiempo para entrar, pues ahora sí que en la intimidad de sus casas con este tema y de verdad yo espero que haya quedado algo que sea de utilidad para cada uno de ustedes. Sí, quiero arrancar un compromiso para en otra ocasión puedas acompañarnos nuevamente y pues que nos compartas tu conocimiento y tu sentir sobre todo. Con mucho gusto, a la orden, aquí estoy. Todo Muchas lo que sea gracias. para ayudar. Muchas Muchas gracias. gracias. Nos despedimos a todos. Bendiciones. Gracias.